La Biblia nos muestra que, aunque el conocimiento es útil, hay algo aún más importante y profundo: la sabiduría que proviene de Dios. A lo largo de las Escrituras, se nos enseña que la verdadera sabiduría es un regalo divino y que tiene un propósito eterno en nuestras vidas. El libro de Proverbios, uno de los textos más ricos en sabiduría, nos revela que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esta frase es esencial para comprender el corazón de la sabiduría divina. Pero, ¿qué significa temer al Señor? En términos bíblicos, este temor no se refiere a un miedo que paraliza, sino a un profundo respeto y reverencia por Dios, un reconocimiento de su soberanía y poder. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él, abrimos nuestro corazón a recibir su sabiduría. Este temor nos recuerda que, a pesar de nuestra inteligencia y habilidades, necesitamos la guía de Dios para navegar la vida. Uno de los primeros pasos para adquirir la sabiduría de Dios es reconocer que la sabiduría humana tiene limitaciones. Podemos saber muchas cosas sobre el mundo, pero nuestra perspectiva es limitada. Dios, por otro lado, tiene una visión completa. Conoce el pasado, el presente y el futuro, y su sabiduría es perfecta. Isaías 55:9 nos dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos recuerda que el conocimiento de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento, y que si queremos vivir en verdadera sabiduría, debemos confiar en Él más allá de nuestra propia comprensión. La sabiduría de Dios no se basa en la lógica humana o en el conocimiento acumulado. En Santiago 3:17 se nos dice que la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta descripción nos revela que la sabiduría de Dios tiene características únicas que transforman nuestra manera de vivir y relacionarnos. Mientras que el conocimiento humano muchas veces puede alimentar el ego, la sabiduría divina nos hace humildes, porque nos enseña a actuar con misericordia y compasión. La sabiduría de Dios no busca ganar debates o demostrar superioridad, sino construir paz y relaciones saludables. Uno de los ejemplos más claros de la sabiduría divina en acción lo encontramos en la vida de Jesús. Aunque poseía todo el conocimiento del universo, Jesús nunca lo utilizó para impresionar o humillar a otros. Al contrario, su sabiduría se manifestó en su compasión, en su amor por los marginados y en su disposición para perdonar. Jesús nos mostró que la sabiduría divina no se centra en acumular datos o ganar discusiones, sino en actuar con amor, empatía y sacrificio por los demás. Otra característica esencial de la sabiduría de Dios es que nos guía en las decisiones difíciles de la vida. A menudo enfrentamos situaciones que nos confunden y en las que no tenemos respuestas claras. La sabiduría humana puede llevarnos a analizar pros y contras, a estudiar consecuencias y a tomar decisiones basadas en nuestra lógica. Pero la sabiduría divina va más allá. Nos da discernimiento para ver lo que es correcto a la luz de la verdad de Dios, aun cuando nuestras emociones o deseos nos impulsen en otra dirección. Para recibir la sabiduría de Dios, debemos buscarla activamente. Santiago 1:5 nos anima diciendo: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no esconde su sabiduría de nosotros. Está dispuesto a otorgarla generosamente a quienes la buscan con sinceridad. Sin embargo, para recibir esta sabiduría, necesitamos un corazón humilde, dispuesto a reconocer que necesitamos su ayuda. La oración y la meditación en la palabra de Dios son caminos a través de los cuales podemos acceder a su sabiduría, permitiendo que su luz guíe nuestros pasos. La sabiduría de Dios también transforma nuestro carácter. En lugar de llenarnos de orgullo, nos enseña a ser humildes, a escuchar antes de hablar y a actuar con prudencia. Nos recuerda que nuestra vida no se trata solo de alcanzar metas personales, sino de vivir de una manera que honre a Dios y refleje su amor a los demás. La verdadera sabiduría se manifiesta en nuestra capacidad de perdonar, de dar sin esperar recibir, y de actuar con integridad en cada aspecto de nuestra vida. Además, la sabiduría de Dios nos protege de los engaños y de las trampas del mundo.
En un mundo que a menudo promueve valores temporales y superficiales, la sabiduría divina nos da la claridad para ver lo que realmente importa. Nos ayuda a distinguir entre lo que es temporal y lo que es eterno, entre lo que es superficial y lo que es profundo. Nos enseña a valorar nuestras relaciones, a cuidar de nuestra familia y a vivir con un propósito que va más allá de lo material. La verdadera sabiduría de Dios también nos da paz. A medida que nos alineamos con su voluntad y confiamos en su guía, experimentamos una paz que sobrepasa el entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios tiene el control y que sus planes son buenos. La sabiduría de Dios nos permite enfrentar las dificultades con serenidad, sabiendo que Él está con nosotros y que su amor nos sostiene en cada paso. Finalmente, la sabiduría de Dios nos llama a vivir con un propósito eterno. En lugar de enfocarnos solo en los logros terrenales, la sabiduría divina nos recuerda que nuestra vida aquí es temporal y que estamos llamados a vivir para algo más grande. Nos enseña a invertir en aquello que tiene valor eterno, amar a los demás, compartir el mensaje de esperanza y vivir de acuerdo con los principios de Dios. En conclusión, la verdadera sabiduría de Dios no se trata de acumular información o de demostrar nuestra inteligencia. Se trata de vivir una vida que refleje el amor, la compasión y la justicia de Dios. Es un llamado a vivir con humildad, a depender de su guía y a buscar su voluntad en cada decisión. La sabiduría de Dios es un regalo que transforma nuestras vidas, que nos enseña a vivir en paz y a buscar el bien de los demás. La sabiduría divina es el camino hacia una vida plena y significativa, una vida que trasciende lo temporal y que se enfoca en lo eterno. Es una invitación a dejar de lado nuestro orgullo y a reconocer que, sin su guía, estamos perdidos. Al buscar la sabiduría de Dios, descubrimos que su camino es el único que nos lleva a la verdadera paz, al verdadero propósito y a la verdadera alegría. Recuerda compartir y suscribirte a este canal para seguir este contenido y ser una comunidad más grande de fe. Amén.